Quiero platicar con ustedes un poquito. Muchas de las pláticas que les han dado a ustedes se refieren al aprendizaje de máquina y la idea del aprendizaje de máquina básicamente es cuando los fenómenos que se están estudiando son suficientemente complejos, es muy difícil encontrar un modelo que los exprese y entonces lo que se hace es, se busca alguna metodología tal que a partir de los datos que se tienen podamos encontrar una forma de modelar los sistemas y esa modelación apela mucho a técnicas pues que están dentro de la disciplina de las disciplinas de inteligencia computacional. Bueno, entonces aquí un poquito lo que quiero, si le averiguo esto, a ver, no, aquí tampoco, no sé cómo está esto. Bueno, entonces el problema básico que quisiéramos resolver es la modelación de sistemas a partir de datos, eso es lo que hace que tenga sentido el aprendizaje de máquina. Originalmente la inteligencia artificial se buscaba utilizar, tratando de identificar las reglas de comportamiento de los sistemas que estábamos viendo, ¿no? Y eso funcionaba muy bien si los sistemas eran razonablemente conocidos y razonablemente simples, pero si los sistemas son muy complejos, entonces la alternativa que nos queda es obtener datos del sistema que estamos observando y tratar de encontrar un modelo que refleje eso, aunque no sepamos cuáles son sus reglas, que pueden ser muy complicadas, ¿no? Entonces, una de los paradigmas que se han estudiado ve a las máquinas de aprendizaje como modelos regresivos, en donde de los datos regresamos hacia el modelo, y una de las posibles formas es trabajando con redes neuronales, de las cuales les han hablado bastante aquí en estas pláticas. Ahora, yo quiero platicar con ustedes un poquito de eso, pero quisiera aterrizar la idea que voy a tratar de expresarles con un ejemplo muy sencillo para que lo podamos aterrizar y que no se convierta en algo demasiado teórico. Entonces, escogí un problema que es suficientemente complejo, pero suficientemente bien conocido para poder ilustrar lo que quiero decirles. Entonces, este problema es, a alguien se le ocurrió tomar vinos de Italia y tomaron cepas, identificaron esas 13 variables que ven ustedes ahí y dijeron, si nosotros podemos tomar los datos de cada una de esas 13 variables para los vinos, seremos capaces de determinar de cuál de los lugares de origen es el vino. Hay 3 vinos diferentes, se trata de, me dan los números y yo les voy a decir cuáles son los vinos. Y esta base de datos es muy conocida, ustedes la pueden bajar de internet y viene una descripción que aquí lo único que hice fue copiar un pedacito muy chiquito en donde dice que los datos estos son separables, que quiere decir que son susceptibles de realmente poderse encontrar las clases, y esta cita, que es una cita bastante viejita, dice únicamente RDA, que es una técnica de aprendizaje automático, ha logrado el 100% de la clasificación, ¿no? Bueno, ahora, los datos nos los dan así se ven los datos, ¿no? Tomamos una basecita de datos, nos dan 13 variables y lo que está hasta la derecha es la clase a la que pertenece. Yo lo que hice fue, para efectos de ilustración de esto, tomar nada más unos poquitos. Lo que dice clase 0, pues son los vinos 1, ¿no? Lo que dice clase 0.5, pues son los vinos de la cepa 2 y los que dice clase 1 son los cepas de la clase 3. La base original tiene alrededor de 200 datos, pues yo no quería ponerles tantos, les puse unos poquitos, pero así es como se ve. Lo que queremos es, a partir de esos datos, encontrar un modelo que exprese el comportamiento de qué es lo que hace que los vinos estén en una sola clase. Ese es el problema. Y pues ha habido un montón de casos de éxito, aquí les han platicado varios, ¿no? Las redes neuronales funcionan muy bien para hacer este tipo de cosas, pero algo que normalmente no le gusta a la gente que las usa es que son cajas negras. Si nosotros tomamos los datos de las variables esas que les estaba yo mostrando y les dan datos nuevos, la red más o menos le atina a de dónde salieron los vinos, pero no nos dice por qué, no nos dice de dónde salieron esas relaciones, y aquí un poquito lo que quiero es platicarles a ustedes una posible alternativa para lograr eso. Lo primero es, desde el punto de vista teórico, esa fórmula horrible que está ahí arriba, es la expresión de un modelo matemático de un investigador ruso que se apellida Sivenko, que demostró algo muy interesante, y es que si ustedes tienen una colección de datos, hay una función que hay en esa fórmula, es la función de MO variables, hay un chorro de variables, ustedes pueden encontrar una representación con un error tan chiquito como quieran, si logran
utilizar esa formulita que está ahí. Entonces, lo que dice es, tú a mí dame datos y yo voy a encontrar la función que puede encontrar esos datos, ¿no? Y lo interesante es para cualquier colección de datos. Eso es algo bien interesante, es un resultado fuerte que normalmente no se maneja y entonces la gente anda buscando un montón de paradigmas distintos para hacer redes neuronales que realmente desde el punto de vista teórico pues ni hacen falta porque este señor ya demostró que no hacen falta. Es un teorema, entonces, bueno. Entonces, la parte interesante de todo esto, o una de las partes interesantes de todo esto, es que si ustedes se fijan, ahí en esa formulita hay una phi, que es una función desconocida, no está especificada, pero esa función debe de satisfacer ciertas características, y entonces una función que sí satisface esas características es la que puse yo ahí, es la función logística, ¿no? Es 1 entre 1 más e a la menos x, ¿no? Entonces podemos escoger eso y meterla allá dentro de esa expresión rara. Pero lo interesante para los que les gustan las redes neuronales es que existe una correspondencia 1 a 1 entre lo que dice ese teorema y una arquitectura de una red neuronal progresiva muy sencilla como la que está ahí ilustrada. Entonces, eso significa que ese teorema directamente se aplica a las redes neuronales y lo que se traduce eso es en que una red neuronal bien armada, bien establecida, es capaz de aproximar tanto como ustedes quieran una colección de datos como por ejemplo las de los vinos que les estaba yo diciendo, ¿no? Entonces es un problema ya resuelto desde el punto de vista teórico y todas las modelos alternativos de redes neuronales pues son intentos interesantes, o sea, para hacer esto más eficiente, pero desde el punto de vista teórico lo único que se necesita es una red de este estilo. Yo nomás puse 2 variables, pero ustedes ahí en vez de 2 ponen 13, con una red que tiene 3 capas, así como esta, se puede hacer una aproximación tan cercana como se desee a los datos originales. Ese es un resultado teórico interesante. Entonces, pues mi idea es, no, pues yo no quiero tener esas cajas negras, lo que quiero es tener unas cajas en donde sí se entienda lo que está pasando, ¿no? Entonces, la forma más o menos obvia de hacer eso, pues es, ya que conozco esa expresión de las redes neuronales y ya que puedo expandir esa función que era la phi esa que les dije, se puede expandir, entonces a lo que llego es a la formulita que está ahí abajo, donde dice reemplazamos la logística por expansión polinomial. Esa representación matemática lo que dice es que ni siquiera necesito tener la red si soy capaz de encontrar expresión de esa cosa que está ahí puesta, de esa expresión matemática que está ahí. Entonces, fíjense, interesantemente, si ven la fórmula de abajo, está en el paréntesis hasta la derecha, no sé si puedo usar esto, pues no se puede, bueno, pero en el paréntesis de la derecha está elevado a la 2j menos 1, lo que quiere decir que todas las potencias de esas son impares. Okay. Entonces, lo que esto dice es que cualquier función la podemos más o menos aproximar con una combinación lineal de polinomios de grado impar. Pero además nos dice que el grado máximo que necesitamos es 121. ¿Por qué? Porque son las combinaciones de las potencias. Entonces, pues en las neuronas de salida, si nosotros hacemos una expansión de esa logística con un polinomio acotado, pues las potencias son hasta 11, y cuando las aglutino y hago potencias de las potencias, pues el número más grande que puedo poner es 121, y resulta que la expresión de todo eso se convierte en lo que está ahí abajo, un polinomio que tiene una constante, un medio y luego una sumatoria de cosas, ¿no? Ahora, ¿esas cosas qué son? Esas cosas son las combinaciones de las potencias a las que se puede llegar combinando potencias impares, y son estas que ven ustedes ahí. Entonces, las potencias que necesitamos para hacer esas expresiones, 1, 3, 5, 7, etcétera, todas esas, ¿no? Alguna colección de esas. Entonces resulta que lo que tenemos es, ahora tenemos una red en donde a la salida, que es lo que está ilustrado en la figura de arriba, pues es un polinomio de forma muy simple que tiene nada más el pequeño inconveniente de que la cantidad de términos que sale es la que está abajo. Son miles de millones de posibles términos, ¿no? Entonces, pues sí, está padre que sepamos que podemos hacer eso, pero pues si luego y los términos, pues yo no quiero tener una expresión de miles de millones de términos. Entonces, lo que se me ocurre es, pues le voy a pedir un algoritmo genético que escoja cuáles son los términos. También ya les han platicado lo que hacen los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos, ustedes dan una función de fitness, es decir, una función de ajuste, y buscan dentro de todas las posibles combinaciones, pues una que se aproxime, ¿no? Bueno, pues aquí lo que a mí se me ocurrió fue decir, bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a darle al algoritmo genético las posibles combinaciones y que él escoja las mejores
no quiero tener miles de millones de términos, quiero tener poquitos términos, ¿no? A ver si lo logra, a ver si las logra encontrar. Entonces, el esquema genérico de esto que le estoy diciendo es ese que ven ustedes ahí. Entonces, ¿cómo armo a los individuos? Pues el individuo se convierte en las combinaciones posibles de las potencias, y entonces el algoritmo genético lo que hace es propone combinaciones diferentes de estas cosas, va tratando de armar la solución, y entonces al final dice, pues me quedo con la que me dé el error más chiquito, teóricamente se supone que voy a llegar a eso rápidamente, ¿no? Bueno, entonces pues escribí un programa, y entonces así arranca el programa, yo le digo, ¿cuántos términos quiero? Ahí dice que quiero 10 términos, en lugar de miles de millones de términos, nomás quiero 10, ¿ok? Y los demás, pues ya me lo sé, ¿no? Las potencias son las que les acabo de platicar, pues salen de los teoremas estos, y lo que hace el algoritmo genético es, le digo, se fijan en la parte inferior a la derecha, dice individuos, 30, y generaciones, 100. Entonces le voy a decir, con 30 individuos en 100 generaciones, búscate las expresiones polinomiales que tienen 10 términos, no quiero más de 10, no quiero miles de millones, quiero 10. Entonces el algoritmo empieza a evolucionar, y pues ahí están dos cuadritos, ¿no? El primero está en la generación, ¿qué es? 18 y el segundo en la generación 100 y llega a esos resultados. Ahora, fíjense que este problema de vinos que les platicaba yo, tiene 3 clases y entonces quisiéramos que el error de aproximación, como estamos entre 0 y 1, si es menos de 0.25 ya no hay error porque puede ser, porque esta es una expresión que no da valores enteros, es una expresión que da valores reales, bueno, en el dominio de los reales. Pues si da valores entre 0.25 y menos 0.25, pues es 0, es la clase 0. Si da valores entre 0.25 y 0.75, pues es la clase 1. Y si da valores entre 0.75 y 1.25, pues es la clase 2. O sea que yo lo único que tengo que garantizar para que esto clasifique bien es que el error máximo sea de 0.25. No, es lo que quiero, es lo que quisiera yo garantizar. Entonces resulta que la expresión a la que llega el algoritmo, porque yo no se la doy, es esa cosa que está ahí, en donde la clase es función de las variables que están anotadas ahí del alcohol, el ácido málico, las cenizas, etcétera, etcétera. Esas cosas combinadas en esas potencias con los coeficientes que están ahí abajo. ¿Sí? Entonces quiere decir que pues, ya tengo un modelo conocido, ya no es una caja negra, es un polinomio. Ese polinomio me dice qué clase de vino es el vino que quiero investigar, y si se lo pongo ahí, pues debería yo de ver cómo se comporta con datos desconocidos, y se comporta así. Lo que hace ese modelo, yo le doy los valores de los 13 variables de los vinos. La línea que está en rojito es la clase ideal, ¿no? Yo debería idealmente obtener una raya de abajo para la clase 1, una raya en medio para la clase 2 y una raya arriba para la clase 3. Como los valores que obtiene son reales, pues está haciendo oscilaciones. Pero esas oscilaciones son suficientemente pequeñas como para que yo no tenga duda de que los que están del lado izquierdo pertenecen a la clase 1, los que están arriba pertenecen a la clase 2 y los que están más arriba pertenecen a la clase 3 y no hay error. ¿Okay? Es un clasificador, en este caso un clasificador perfecto. Lo que es realmente interesante para mí, es lo más importante, es que una vez que yo encuentro una expresión matemática de cómo se comporta el modelo, ahora puedo buscar las relaciones que existen entre las variables. Esa es la parte más interesante, y entonces, si ustedes ven, lo que yo hice fue tomar nada más 2 variables, la alcalinidad y el magnesio en una copa de vino, ¿no? Y luego me voy a esa expresión que obtuvo el sistema y veo cómo se comportan esas 2 variables en términos de las potencias que encontró el algoritmo, y entonces fíjense, es interesante, la clase 1, cuando se hace ese mapeo, me da esa bola de puntos raros, pero noten que tiene un comportamiento, lástima que no sirve el pointer aquí, pero tiene un comportamiento, se fijan, que sube y luego vuelve a bajar, y si se van a la clase 2, que está del lado izquierdo abajo, independientemente del ajuste óptimo, que es la línea roja, es una expresión matemática que es la que mejor ajusta, de todas maneras hay una subida y luego hay una bajada. Y la clase que cambia bastante es la clase 3. Bueno, este es un ejemplo, nada más, porque se pueden hacer todo tipo de juegos con la forma en la que se interrelacionan las variables. En este caso, yo puedo ver cómo se interrelaciona la alcalinidad y el magnesio, o lo que ustedes quieran, cualquiera de las variables con cualquiera de las otras, y ver cuál es su relación que guardan desde el punto de vista matemático, si el cuadrado de uno es el cubo del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces,
En resumen, que yo puedo encontrar una representación algebraica de un sistema a partir de datos experimentales. Algebraica, no es una caja negra. En segundo lugar, el número de términos es muy grande. En tercer lugar, el número lo podemos reducir usando un algoritmo genético y el modelo que queda es un modelo explícito, no es una caja negra. Y entonces puedo analizar las relaciones entre las variables, que es finalmente lo que busco. Esto, la aplicación que tiene desde un punto de vista práctico, es a la minería de datos. Lo que quisiéramos es encontrar de qué manera se relacionan los fenómenos de un conjunto de valores y luego tener la posibilidad de analizar el por qué se relacionan y cómo se interrelacionan, ¿no? Entonces, aquí lo ilustré con un problema de vinos, pero piénsenlo más en términos de bases de datos que tienen muchas variables, en donde ustedes quieren averiguar cuál es el comportamiento y quieren poder analizar las relaciones que existen dentro de las variables. No es la única forma y no es la mejor forma de hacerlo, tal vez, pero es una forma novedosa que nos permite mecanizar eso. Por eso es que yo, si quiero ahora replicar los resultados que estoy obteniendo, pues ya no necesito la red neuronal, nomás es una expresión algebraica. Y de ahí el título de esta plática, es aprendizaje de máquina, pero no necesito máquinas, al final lo que tengo es una expresión matemática explícita del fenómeno que estoy observando. Y ya. Muchas gracias al doctor Curi. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Si tuviéramos muchas variables, 100 dijéramos, ¿eso explota? ¿Me lo prestas? Tengo otro, sí, claro. El problema básico es que la precisión de las computadoras, resolver esos sistemas se vuelve muy complicado y se vuelven inestables si no tienes una alta precisión. Cuando tienes muchísimas variables te vuelves muy sensible a la precisión del hardware con el que estás trabajando. Idealmente, si tuvieras un número indefinidamente grande de posiciones decimales para representar los datos, no tienes ningún problema. Tiempo, tardas un poquito más de tiempo, pero como pues, son finitos. No, pero tengo 4 clases, nada más. Sí. Cada clase tiene 100 variables. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que lo que empieza a ocurrir es que lo que no les platiqué fue el algoritmo que hace la aproximación para encontrar cada una de las… O sea, el genético dice, por favor, pruébate los grados 5, 7, 14, 19, 25 y 18, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentro la expresión matemática de esa propuesta? Ese algoritmo es el que es numéricamente sensible a la precisión de los datos, ¿sí? No sé si te contesté. Sí. Gracias, Ángel, muy interesante. Tal vez más comentario que pregunta, porque digo, creo que esto de tener un modelo explícito que pueda analizar las relaciones entre las diferentes variables y no solamente como un predictor es muy útil, y es un poco análogo a lo que hacen los modelos estadísticos o probabilísticos, ¿no? Como la red bayesiana, ¿no? Sería interesante un poco a lo mejor ahí comparar estos modelos y ver ventajas y desventajas, pero la idea es interesante. Sí, no, como decía yo, hay muchas formas de buscar algo análogo, ¿no? Aquí lo que pasa es que se perdieron ustedes de una plática muy interesante que dieron donde busca el encontrar el mejor modelo para un fenómeno, ¿no? Pero ahí lo que hacen, el enfoque, que es el enfoque más intuitivo, pues es que toman un chorro de posibilidades diferentes y luego van explorando cuál combinación es la mejor. Aquí no conozco el detalle de lo que tú comentas, pero aquí pues la verdad es que el modelo yo no se lo doy. El modelo, bueno, yo lo único que hago es asumir que la función es continua. Si tiene huecos ahí sí ya no funciona, pero si es continua va a encontrar una expresión adecuada y sería interesante, como tú dices, establecer un comparativo con estas cosas. Sí, muchas gracias. Más preguntas de la audiencia, por favor. Bien, agradecemos al doctor Ángel Curi por su interesantísima presentación. Doctor Ángel, le vamos a hacer una entrega de una artesanía realizada aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, y un conjunto de dulces regionales. Tengo también aquí a la mano, como en los casos anteriores, la constancia correspondiente, y me voy a permitir dar lectura, por favor. El Centro Universitario de los Lagos y la Red Temática de Inteligencia Computacional Aplicada del CONACYT
Otorgan la presente constancia al doctor Ángel Curi Morales por impartir la conferencia plenaria Aprendizaje de máquinas sin máquinas durante las actividades del 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional y la 4ª Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. Firman la presente constancia el rector del Centro Universitario de los Lagos, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, la secretaria académica, doctora Rebeca Vanessa García Corzo, y el secretario administrativo, licenciado Carlos Alfonso Palafox Velasco. Muchas gracias. Gracias. Gracias.